Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Víctor Hernández. Eh, el motivo de este video es contarles sobre cómo fue que yo me compré mi primer coche cuando tenía 18 años. Sí, tenía 18 años porque me acuerdo que ya luego que me lo compré, fui a sacar mi licencia y sí la pude sacar, entonces sin problemas tenía ya 18 años. Quiero compartirte esto porque sé que algunas personas comprarse su primer coche pues a los 18 años, 16, 17, cuando ya te pueden dar un permiso de conducir, pues es una meta, o sea, es un objetivo. Y quiero compartirte que yo tenía ese objetivo. Yo empecé a trabajar desde los 13 años, pero realmente el objetivo de comprarme un coche no fue hasta cuando tuve como 16, porque fue cuando uno de mis tíos me enseñó a manejar y entonces me surgió ese gusto por los coches. Y entonces yo dije, yo quiero comprarme el mío, pues para que pueda moverme, ir a la escuela. En ese entonces, pues yo decía, quiero comprarme un coche para poder ir a la universidad y llevarme el coche. Entonces, quiero decirte que es un buen objetivo, que es algo muy padre y que si lo logras o que si ya lo lograste, pues sabes de lo que hablo, esa sensación de tener el dinero ya para poder ir a comprarlo, o desde que lo estás viendo, ¿no? Desde que estás, bueno, desde ahorita, ¿no? Si todavía no lo tienes, pero es tu objetivo, esa, pues esa parte de decir qué coche quiero, qué coche me gusta, esa parte también disfrútala porque es muy importante. A lo mejor no sabes de coches, pero estéticamente algún coche te ha de gustar, si no, no quisieras ninguno, ¿verdad? Entonces, bueno, como primer paso, creo yo, es como en todo, saber lo que quieres, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya sabes que quieres un coche, ya lo definiste. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Pues, ¿qué coche me gusta? Porque hay varios tipos, ¿no? Quiero un coche, pues un coche pequeño, un hatchback o un sedán. No sé si para primer coche a lo mejor te interese una camioneta, pero no creo. Por lo regular, a los jóvenes pues, nos interesan pues un hatchback, un sedán, coches pequeños también por el tema del consumo de combustible. Entonces, pues ya ves qué coche te gusta. Ahora viene algo, pues algo que te hace, que te regresa a la realidad, que te hace plantarte. ¿Cuánto cuesta? Yo me acuerdo que, que el primer coche que me quería comprar era un Clio Sport de la Renault. Voy a dejar una fotito por acá, del coche que yo quería. Y eso fue, sí, pues cuando tenía como 17 años, 16 que estaba aprendiendo a manejar. Eh, pues bueno, resulta que ese coche, en ese entonces, cuando yo lo estaba buscando, costaba como 80,000 pesos, 75,000, entre 75 y 90,000 pesos estaba ese coche. Estamos hablando que era 2010, 2015, 16 o 17, por ahí de esos años. Entonces, pues yo me acuerdo que yo trabajaba con mis tíos y ellos me pagaban, pero pues era muy poco lo que, lo que me pagaban. Y digo, pues también estaba joven, no sabía mucho. Entonces, pues me puse a pensar cuánto tiempo voy a tener que trabajar para poder comprarme ese coche, porque pues sí, se salía mucho de mi presupuesto. A lo mejor aquí te voy a adelantar algo, pero mi primer coche no fue el coche que yo quise, que yo quería, pues, o sea, mi primer coche fue, yo quería un Clio Sport y mi primer coche fue un Nissan Platina, que yo creo que muchos lo conocen, y yo creo que muchos han empezado con ese tipo de coches, que son coches, pues, económicos, que son muy comerciales, que los ves en cualquier lado. Y en particular, pues bueno, yo junté dinero para poder comprarme un Nissan Platina. Y la verdad es que el coche me gustaba mucho, era un coche muy bonito, pero no era el coche que yo quería. Entonces, si tú ahorita a lo mejor estás pensando que quieres cierto coche y cuando llegue el momento de la verdad, pues porque pasan cosas en la vida o tienes gastos y ya desacompletas o no, de plano no logras, en esos momentos de tu vida no logras juntar ese dinero para ese coche que quieres,
pues no te preocupes, porque pues también te adelantó otra cosa. Después sí tuve el coche que quise. Entonces a lo mejor no es a la primera, pero tal vez es a la segunda o a la tercera. El chiste es que empieces con algo, ¿sabes? Entonces ya yo me compré mi primer coche, el Platina, y después lo tuve como medio año, sí, como medio año, un año, y lo vendí. Lo vendí y después, gracias a Dios, eh, lo vendí y junté un poquito más de dinero y entonces ya me compré el Clio Sport que yo quería. Te voy a dejar aquí una fotito del Clio Sport que yo tenía. Ese me lo compré como a los 19, sí, como a los 19 años y en ese entonces yo estaba súper, súper contento con ese carro. La verdad es que desafortunadamente lo tuve que vender. Igual me lo quedé como un año y lo tuve que vender porque traía un problema ahí de electrónica. Si no fuera por eso, y digo, en ese momento pues yo tampoco, o sea, la verdad fue mucho esfuerzo el poder comprarme ese coche en ese entonces. Y pues la verdad es que pues con lo que ganaba en mi trabajo y así pues apenas me iba alcanzando pues para mis gastos y para la gasolina y así, porque en realidad yo nunca he sido mucho de tunear los coches, porque desde mi punto de vista lo importante es que el coche esté bien estéticamente nada más y bien de motor y ya, porque si lo vas a tunear es también porque tienes capital. Si no, no tiene, bueno, al menos para mí no es como que quiera trabajar para tunear un coche. No. Si tuviera más dinero o si en algún punto tuviera esa facilidad y lo quisiera hacer con un coche, pues sí, tampoco es como que ay, nunca lo voy a hacer. Pero simplemente creo que yo tenía prioridades en ese momento y mi prioridad era pues que el coche estuviera bien estéticamente y de motor y ya. Pero ese coche tenía un problema electrónico. Hagan de cuenta que de repente se volvían locas las luces y los limpia parabrisas cuando íbamos circulando y empezaba a llover, se trababan o no funcionaban. Entonces era un dolor de cabeza porque, pues imagínate, vas conduciendo y en la lluvia y no ves. Entonces, pues yo intenté a mis posibilidades investigar y preguntar cuál era la pieza que estaba fallando y fui, le compré y todo, pero no, nunca pude encontrar quién me lo arreglara de ese problema. Y pues la verdad es que lo vendí, o sea, lo publiqué y comenté el detalle que tienen esos coches, digo, por si no sabes, esos Clio Sport son coches que a mucha gente les llama la atención porque no los ves en cualquier parte. Entonces yo les dije, pues el coche de todo sirve, todo bien, pero tiene este problema y la verdad es que pues, ni tengo dinero ya para seguir invirtiendo y la verdad es que es muy cansado cuando un coche te empieza a dar lata. Entonces también otro consejo, si tienes un coche y ya te está dando mucha lata, a veces por cariño uno no lo quiere, pues no lo quiere soltar, no lo quiere vender, ¿no? A lo mejor porque, ay, fue mi primer coche, o no sé, tengo un primo que decía, y espero que si ves este video no te vayas a enojar, este, es que aquí llevé a mi esposa cuando iba a dar a luz, ¿no? O ese tipo de cosas. Creo que las cosas son, pues los fierros son fierros y las cosas que de verdad importan, pues son las que importan, pero un coche, pues es un fierro a final de cuentas. Entonces, si ya te está dando mucha lata a un carro, pues te recomiendo que lo vendas. Y eso sí, lo que también te recomiendo o te aconsejo es que siempre seas honesto. Porque, porque algo que, si tú vendes un coche descompuesto, ¿qué vas a esperar? A lo mejor no en el siguiente coche que te vendan o así, pero, o sea, la vida siempre te va a regresar lo que tú haces. Entonces, a lo mejor no ahorita, a lo mejor no en el siguiente coche, pero sí después, en unos años, o con alguien que tú quieras mucho y a lo mejor pues le va a tocar a esa persona. Eso siempre me decía mi mamá y creo que tenía razón. Entonces, bueno, si un coche te da lata, ya, cámbialo. ¿Qué más? Bueno, ya viste cuánto cuesta. Tal vez sí te alcance, tal vez no, o tal vez tengas que trabajar nada más un año, tal vez a lo mejor es más de un año de trabajo. Eh, ahora, ya, ¿qué más? Bueno, pues investiga si lo vas a comprar en una agencia de seminuevos o se lo vas a comprar a un tercero. Para cómo están las cosas ahora, la verdad es que yo ya, bueno, ahora ya tengo 26 años, entonces han pasado 10 años desde que, pues,
no, perdón, 8 años desde que me compré pues mi primer coche. Bueno, ya viste cuánto te cuesta el coche. Eh, pues lo único que yo hice ya después de que vi cuánto costaba el coche, pues fue como tener esa cantidad en mi mente y pues cada semana que pasaba de trabajar, pues lo que hacía era, pues o sea, destinaba lo que tenía que destinar para mis gastos. Pero la verdad es que pues en ese entonces no tenía más responsabilidades más que mis gastos propios. Y entonces casi todo lo que me sobraba, pues me sobraba como a lo mejor como un 50% o un 40% de lo que ganaba. Y eso lo metía, lo tenía guardado en una cuenta de banco. O si no tienes una cuenta de banco, pues en una alcancía o no sé, digo, a lo mejor todavía no tienes una cuenta o no te pagan con transferencia, no te pagan con nómina. Entonces a lo mejor tú ganas en efectivo, pues nada más ten en cuenta que qué porcentaje o qué cantidad vas a dejar pues para ese objetivo que tienes, que es comprarte un coche. Yo no recomiendo que seas cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? A que definas una cantidad. O sea, que por ejemplo digas, cada semana voy a ahorrar, no sé, ponle 1500. Porque se vuelve aburrido. Y bueno, al menos desde mi punto de vista, yo lo que hacía era, me esforzaba en mi trabajo. Y bueno, yo sé que yo trabajaba, bueno, he trabajado casi toda la vida informalmente, o sea, yo hago trabajos por mi cuenta y entonces, pues hay semanas buenas, hay semanas no tan buenas. Entonces me gustaba esa incertidumbre de no saber cuánto iba a guardar para poder comprarme mi coche. Entonces, pero a lo mejor a ti te pagan una nómina, un sueldo y pues tú ya sabes exactamente cuánto puedes destinarle. Entonces digo, pues se funciona de las dos formas, pero yo recomiendo no, ¿cómo decirlo? No ser cuadrado en fijar una cantidad, sino simplemente saber que tienes que hacerlo y tener esa mente, esa meta en mente, ¿sabes? Y bueno, pues ya que juntaste pues casi todo el dinero, yo me acuerdo que mi primer coche, te contaba hace rato que el coche que yo quería era un Clio Sport, ese costaba entre 75 y 90 para ese entonces. Eso fue por ahí del 2017, 2018. Entonces, bueno, la verdad es que tú sabes, bueno, si eres una persona que tiene ese hábito del ahorro, pues la verdad es que te felicito. Pero pues la mayoría de la gente no lo tenemos, o bueno, yo no lo tenía en ese entonces. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya vas juntando cierta cantidad y la ves, ¿no? O sabes que la tienes ahí. Pues aparecen un montón de tentaciones porque pues que ropa nueva, que unos tenis, no sé, vamos a salir con los amigos y gastas tu dinero, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando ya llevaba como unos 30,000 pesos, pues en ese entonces para mí era mucho dinero. O sea, yo lo veía y decía, ay, es que, o sea, como dice, ¿no? El dinero te quema. Eso es algo que también, pues creo que nos pasa a todos los jóvenes. O sea, en realidad, y más cuando es dinero que has ganado con tu esfuerzo, pues obviamente a veces llega esa mentalidad de, pues quiero recompensarme o me merezco algo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando yo junté 30,000 pesos, pues ya empecé a ver coches, ¿no? Porque en ese entonces con unos 30,000 pesos, pues ya te comprabas un Platina, o algo parecido. Entonces yo empecé ahí a ver los carros, en ese entonces los veía en Mercado Libre porque en Facebook todavía no había Marketplace. Y de hecho, otro consejo que te doy ahorita es que tengas mucho cuidado con los coches que ofertan en Marketplace de Facebook, porque pues yo he escuchado de muchas personas que han sido estafadas o de que llegan al lugar y les quitan el dinero, o que los que quieren vender un coche llegan al lugar y les roban el coche. Entonces sí tengan mucho cuidado. Eh, pero bueno, en ese entonces yo veía los coches por Mercado Libre y casi toda la gente los publicaba allí en Mercado Libre o de segunda mano, creo. No sé si alguien todavía ocupa de segunda mano, pero yo me acuerdo que también ahí en de segunda mano publicaban también vehículos y me acuerdo que sí marqué a uno o dos y pues todo era muy formal. Ahora yo ya, bueno, ahora que veo coches o que busco coches, ya la verdad es que no los busco en Mercado Libre, casi siempre los busco en Marketplace, pero pues solo es para ver más o menos como en qué precio están.
Pero en ese entonces yo lo busqué en Mercado Libre y encontré pues unos coches que se ajustaron a ese precio. Bueno, la verdad estaban más caros. Yo tenía como 30,000 y estaban como en 35, 37. Pero pues ya sabes que siempre que publican un coche, pues le ponen un precio y pues tú puedes negociar todavía un poco. Entonces me acuerdo que vi ese Platina y me gustó mucho porque la pintura se veía bien. Aún me acuerdo, traía 116,000 kilómetros. Entonces pues yo dije, era un modelo 2003. Yo dije, bueno, pues es 2003, 116,000 kilómetros, pues no es mucho. Creo que el coche no ha sido muy usado. Entonces, pues ya le marqué y te cuento, o sea, yo estaba haciendo en ese entonces mi servicio militar. Y yo siempre he sido una persona, y siempre me lo han dicho, que cuando quiero algo de verdad soy muy aventada, o sea, o hago las cosas a veces sin pensarlo. Entonces también eso, no te dejes llevar por la emoción. A veces no vemos los peligros que corremos hasta que ya después pasa un tiempo y volteas hacia atrás y dices, ¿cómo es que hice eso, no? ¿Cómo es que hacía esas cosas? Pero pues es normal, o sea, uno no aprende en cabeza ajena y los que lo hacen, la verdad es que pues son personas que no encuentras en cualquier parte, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que pues le marqué a estas personas que habían publicado el coche, era un señor, y me dijo que sí, lo que sí me lo mostraba, pero pues me lo mostraba pues cerca de su casa, ¿no? Cerca de su domicilio, que pues no, ahora que lo piensas, pues no es nada, nada extraño. Entonces, pero el problema es que yo vivo, por ejemplo, yo vivo en la alcaldía Coajimalpa, y bueno, casi siempre he vivido en Coajimalpa, y el coche que me iban, bueno, el coche que había visto estaba hasta lo que es ahora la línea 12 del metro, por allá, ¿cómo se llama? Tláhuac, creo que se llama Tláhuac. Entonces ya era hasta por allá, entonces yo me acuerdo. Ah, bueno, o sea, la verdad es que ahora que me acuerdo, ya existía la línea 12. Era cuando recién creo que la estaban inaugurando, porque sí me acuerdo que el servicio yo lo hacía ahí por Conscripto, que es aquí por Naucalpan. Y entonces yo salía del servicio como a las 12:30 o 2, no me acuerdo. Pero yo quedé con esta persona y le dije, sí, sí, voy a verlo el sábado, que salgo de mi servicio militar. Bueno, no le dije, pero salí de mi servicio militar. Y de ahí me fui a ver el coche. Y entonces yo tenía un amigo en el servicio que bueno, también si estás viendo si vas a ver este video, tú sabrás quién eres. Eh, Me acuerdo que le dije, oye, bro, acompáñame, fíjate que pues quiero comprarme un coche y pues ya me lo van a mostrar, voy a ver cómo está. Y entonces me acuerdo que mi amigo me dijo, no manches, bro, qué chido, qué padre, ¿no? Qué buena onda que te vayas a comprar un coche, porque la verdad es que, como te dije hace rato, es un buen objetivo, y más si lo haces teniendo 18 años, 17. O sea, la verdad es que es de aplaudirse, porque pues incluso ahora los coches no son tan baratos. Y más que nada, también un coche es mucha responsabilidad. Y a veces no te das cuenta de eso hasta que lo tienes. Hoy ya te voy a decir por qué. Entonces ya mi amigo me dijo, sí, bro, te acompaño sin problema. Y entonces nos fuimos hasta Tláhuac. Y sí me acuerdo que nos fuimos en la línea 12 del metro. Entonces por eso ya me acordé que era cuando recién creo que la estaban inaugurando. Pero bueno, ya llegamos al lugar y me lo mostraron y ya, creo que querían como 36,000 pesos. Y pues ya llegué al lugar, nos vimos en una plaza, y ahí adentro de la plaza pues lo manejé un ratito para ver que todo estuviera bien. La verdad es que te voy a ser honesto, en ese entonces no sabía mucho de coches, y pues lo único que hice fue preguntarle que si la factura era original, que si él era el segundo o tercer dueño. Él me dijo que era el tercer dueño y ya. No revisé en ningún momento si estaba tirando aceite. No le abrí, bueno, sí le abrí el cofre, ¿no? Pero pues nada más para ver el motor, que no sé, que no se viera extraño, que yo no sé mucho, pero bueno, en ese entonces no sabía tanto, pero pues no le revisé así a gran detalle, simplemente pues con que prendiera bien, que pues se moviera y todo, y ya. Entonces le dije, no, pues sí me interesa, pero pues, ¿qué te parece si te hago una oferta? Y yo me acuerdo que le ofrecí 33,000 pesos. Y al final es que llegamos al precio, creo que fue de 33,500. Pero no lo compré ese día porque pues obviamente yo no llevaba el dinero. En ese entonces mi dinero lo tenía en una cuenta, lo guardaba en el banco. Entonces pues ya era sábado
y aparte él tampoco llevaba los papeles. Entonces le dije, pues, ¿qué te parece si nos vemos el lunes? Y ya nos acordamos de ver en un punto, y eso también creo que no se le va a olvidar a nadie, porque a mí no se me olvida, en dónde compras tu primer coche. Yo me acuerdo que mi primer coche lo compré, bueno, nos quedamos de ver en el Walmart de Plateros, el que está muy cerca de la Prepa 8, porque como yo estudié la prepa en Prepa 8, pues conocía ese Walmart y sabía que ahí había un BBVA. Entonces nos quedamos de ver el siguiente, fue ese día que nos vimos, fue sábado, nos quedamos de ver luego el lunes. Y yo la verdad es que estaba muy nervioso porque pues para mí era mucho dinero, o sea, y sigue siendo ahora pues, 30,000 pesos, pues no te los da nadie, si es una lana. Entonces, en ese entonces, pues yo todavía me compré mi primer coche sin tener licencia, o sea, no, o sea, ya tenía 18 años, pero no tenía licencia. Entonces, pues yo vivo en Coajimalpa y tenía que moverme hasta, creo que es la Gustavo Madero, ahí donde está la Prepa 8, bueno, ahí en el Walmart de Plateros. Y entonces dije, bueno, pues voy. Y la verdad es que si te soy honesto, tampoco nunca me había metido a carretera o a periférico. O sea, sí sabía manejar así como en calles así pues por donde vive, ¿sabes? Calles tranquilas, pero ya meterte a periférico, viaducto o a la carretera, pues ya era pues algo que todavía no sabía hacer bien. Entonces, pues la verdad es que algo que también es que siempre, gracias a Dios, siempre he tenido personas que me han querido ayudar. Y entonces yo me acuerdo que estuve pensando, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Porque necesitaba que me acompañara pues, para que hiciéramos el trato. Y aparte de, pues, para que me acompañara y estuviera ahí, no estuviera yo solo ahí con el dinero, pues también para que me acompañara pues a traerse el coche, porque lo íbamos a comprar, pero él se lo iba a traer y me lo iba a dejar aquí, porque yo no sabía meterme a periférico ni nada de eso. Y tenía que venirme por la carretera México-Toluca, porque ahí en Constituyentes te incorporas para subir a Coajimalpa. Entonces, pues sí, o sea, conseguí a una persona que la verdad es que le estoy muy agradecido porque pues sí me ayudó mucho en ese entonces. Y ya compramos el coche, nos los trajimos y el coche todo bien. Entonces, te digo que ese Platina yo lo tuve como medio año, sí, más o menos. Y después pues lo vendí y después ya me compré el coche que quise. Entonces, creo que ya para terminar este video, quiero compartirte que es un buen objetivo, y que ya que lo logras, la verdad es que pues es una felicidad muy, bueno, al menos para mí lo fue, muy satisfactoria, un sentimiento que pocas veces se repite, o sea, esa sensación que tienes cuando compras tu primer coche, aunque no sea el coche que tú quisiste, no se repite, o sea, no se repite porque ahora pues ya tuve el Clio es porque quise. Y sí, la verdad esa sensación también fue muy buena, pero pues no se compara a la del primer coche, porque pues es tu primer coche. Entonces, aunque después en el futuro tengas mejores coches y todo, nunca vas a olvidar esa emoción del primer coche. Entonces quiero compartirte que es posible que yo en ese entonces estaba trabajando, pues le ayudaba a mis tíos en la jardinería y hacía pequeños trabajos y así. Entonces, pues si con ese trabajo lo pude hacer, pues creo que se puede con todo tipo de trabajo, al menos ese objetivo de comprarse un primer coche. Y a algunas personas les va a tomar más tiempo, otras menos, porque obviamente unas ganan más y otras menos. Pero lo que quiero decirte es que sí se puede y que, o sea, que no, y que obviamente si ya te compraste tu primer coche y no te sale tan bueno como tú pensaste o que le tienes que meter más porque llega un punto en el que a veces le metes más de lo que ya te costó el coche, pues no lo hagas, o sea, no te aferres mucho a un coche, o sea, las cosas materiales, pues a veces te toca que funcionen bien y a veces no. Entonces también no te claves, o sea, con un coche, o sea, si no sale bueno, pues ya, mejor revéndelo o ve qué haces con él, pero invertirle no es una gran opción, te lo digo por experiencia. Entonces, amigos, pues bueno, así fue como logré comprarme mi primer coche. A lo mejor omití algunas cosas, pero pues hice este video así como me fui acordando y como fueron surgiendo. Entonces, pues no sé, tú cuéntame qué coche te gustaría comprar o algún consejo que quieras que te dé sobre, no sé.
sobre lo que sea, sobre cómo, pues en dónde buscar un carro, qué fijarse. Ahora la verdad es que hay que tener más cuidado que antes, porque antes no se escuchaba tanto los fraudes de coches como ahora. La verdad es que ahora sí está muy difícil. Pero bueno, pues coméntame aquí abajo, en los comentarios, o cuál fue tu primer coche, si te acuerdas de esa experiencia, si te acuerdas de en dónde lo compraste, de cuánto te costó. Y a lo mejor algo que también estaría padre es que me contaras y me pusieras aquí abajo, oye, pues yo mi primer coche fue, no sé, por ejemplo, yo un Platina, ¿no? Y a lo mejor ahora tengo pues este coche, ¿no? Que nada que ver con el primer coche que me compré, porque uno va superándose en todos los aspectos de la vida y los coches no son la excepción. Entonces, pues nada, te agradezco que hayas visto este video, espero que te haya gustado y pues nos vemos en el próximo video.